30 segundos. Estamos. Sí, pero fue chistoso. Muy buenas noches, público televidente. Ahora... Soy Fernando Ampuero, director del segmento de entrevistas de jekyllcity.com. Jekyllcity.com es una revista digital que se ha propuesto desde una posición ciudadana entrevistar a todos los candidatos a presidente de la República. El día de hoy vamos a entrevistar al señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y no estaré solo en esta misión. Estará conmigo un panel conformado por Andrés Crespo Arosemena, actor y guionista, laureado internacionalmente y cofundador de jekyllcity.com, Jessica Zambrano Alvarado, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Javier Flores Aguirre, analista político del programa Punto de Vista de la televisión pública y también cofundador de jekyllcity.com. Antes de empezar, quisiera agradecer a la televisión pública por retransmitir esta entrevista. Señor presidente, entramos a la carne de una, porque los tiempos en televisión son bastante distintos de lo que manejamos en nuestra página web. Cuando yo pedía preguntas en las redes sociales para el presidente de la República, me llamó la atención que habían dos preguntas recurrentes y tenían que ver básicamente con dos temas, el caso Pedro Delgado y el caso de los 10 de Luluncoto. La percepción en el caso de los 10 de Luluncoto era una percepción bastante amplia y generalizada de que se estaba cometiendo una injusticia. ¿El presidente lo cree justo? ¿Que se está, perdón, qué? Que se está cometiendo una injusticia con los chicos, con los 10 chicos. Primero, buenas noches, gracias por la invitación, Fernando, Andrés, Jessica, Javier. La verdad que estoy bastante nervioso, ¿no? Porque me han dicho que ustedes son peor que el Tribunal de Inquisición, pero bueno. Mira, la gran injusticia es manipular la justicia de la forma que le está haciendo cierta prensa, de la forma más inmoral, por hacerle daño al gobierno. Y ahora apoya pues al MPD, etc. El gobierno no tiene nada que hacer directamente ahí. Esa fue una investigación policial. Ahora resulta que la policía está politizada seguramente y se presta a persecuciones políticas. Y si así fuera, para reflexión del pueblo ecuatoriano, ¿qué gana el gobierno metiendo presos, como ellos han dicho, a 10 jóvenes que seguramente estaban rezando el rosario de la aurora? ¿Qué ganaríamos? ¿Para qué hacer unos tremendos líos? ¿Para qué abrirnos tremendos frentes? Entonces es mentira. Fue una investigación muy profesional de la policía durante varios meses para un grupo que había hecho explotar varias bombas panfletarias, ¿se acuerdan o no? Una pudo causar víctimas humanas porque explotó en un lugar público, la Dirección de Salud de aquí de Guayaquil. Habían llamados a la violencia, se llamaban grupos de combatientes populares, a la guerra, a las armas, y había toda una agenda para generar incidentes en el mes de marzo, cuando se daba la marcha de los indígenas por el agua y la vida. Todo eso descubrió la policía, eso está en manos del fiscal. Revisen lo que tiene el fiscal, será la justicia la que los declare culpables o inocentes, pero no la prensa. El país tiene que rebelarse frente a esto. Es peligrosísimo que el sobreseimiento, la culpabilidad se determine no en los tribunales, sino en los titulares, que reemplacen el Estado de Derecho por el Estado de Opinión. Es gravísimo. ¿Qué sentido tiene que nosotros estamos persiguiendo a 10 jóvenes, como dice la prensa cada rato? No todos son jóvenes, pero si no habían hecho nada, ¿para qué? Suponiendo que pudiéramos utilizar a la policía para perseguir, ¿qué sentido tiene? Por favor, es una investigación profesional de la policía y todas las pruebas están ahí en la fiscalía. Del informe policial me llamó a mí algo la atención y era que mencionaban como una de los vínculos de estos grupos a la violencia su relación con el MPD. Y yo quería preguntarle al presidente por qué ahora es condenable la relación con el MPD y no lo fue en el año 2006 cuando el MPD apoyó la candidatura de Alianza País. Empecemos por lo primero. Usted conoce más que yo no conozco el informe policial. Insisto, eso me he enterado, le he dado seguimiento, algo me informó el ministro de Gobierno, pero básicamente a través de los medios de comunicación con el beneficio de inventario que esto implica. Pero lo que sí me dice es que hay fotos, hay pruebas contundentes, a tal punto que la justicia ordenó la prisión. Ya será la justicia la que determine si son culpables o inocentes. Tampoco estoy de acuerdo con usted que la relación con el MPD no puede ser un delito en una democracia. Lo que no es correcto es que nosotros hayamos tenido relación con el MPD. Recuerde que en el 2006 el MPD lanzó su candidato, Luis Villasís. En la segunda vuelta nos quiso apoyar. Bueno, muchas gracias. Pero jamás el gobierno ha tenido un acuerdo con el MPD. Es más, personalmente,
Siempre he tenido distancias con ese partido que sé que es en gran parte culpable de la catástrofe nacional. Presidente, sobre este tema y sobre el tema de la criminalización de la protesta social, que es una crítica recurrente en este tipo de casos, Javier Flores tenía una pregunta que quería hacer. Básicamente era sobre el derecho a la resistencia, porque en algunos casos parece que el derecho a la resistencia es tolerable. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil se resistió al cumplimiento de una sentencia en contra por la colocación del busto de León Febres Cordero, aquí cerca donde estamos grabando este espacio, y sin embargo en otros temas, como por ejemplo el tema del gasoducto, el derecho a la resistencia no se lo ve tan bien, y ha recibido, por ejemplo, la detención de 2 personas que estuvieron ejerciendo su legítimo derecho. Lo que quisiera significar es una pregunta fundamental: ¿por qué en un caso ese derecho se entiende de una forma y por qué en otra? Y personalmente, ¿qué piensa Rafael Correa del derecho a la resistencia? Empecemos por lo segundo. Yo creo que fue uno de los tantos infantilismos de Alberto Acosta. Siempre ha estado implícito el derecho a resistencia. Lo determinan los tratados internacionales. Pero ponerlo explícitamente en un país como Ecuador, donde cualquier tipo haciendo cualquier cosa, siendo el delincuente más avesado, dice derecho a la resistencia, es peligrosísimo. Entonces, con la inmadurez que existe en ciertos actores en el país, haber puesto el derecho a resistencia explícitamente, cuando estaba implícitamente, todo el mundo tiene derecho a resistirse frente a una acción ilegítima del Estado. No hay derecho a resistirse frente a acción legítima. Eso es lo que están haciendo muchísimos. Entonces, dio lugar para un abuso terrible de esta figura constitucional que ya estaba implícita porque consta en tratados internacionales, etc. Sobre lo primero que tú dices, no es tan cierto. Primero, el desacato del municipio de Guayaquil a un orden judicial, ¿quién lo tiene que procesar? La justicia, no el gobierno. Segundo, no fue violento hasta donde recuerdo. Cuando hay violencia es otra cosa. Nadie se ha ido preso. Claro, pero eso tiene que entonces determinar la justicia, pues no el gobierno. Aquí es palo porque voy, palo porque no voy. Imagínate si me metiera en eso. Ahí se estamos metiendo mano de mala manera en la justicia. A eso le corresponde a la justicia cuando hay desacato de un orden judicial. Pero en todo caso, sobre la resistencia del gasoducto, nadie ha ido preso por resistir. Hay 8 o 9 sábados que han salido a protestar pacíficamente. Lo que pasa es que hubo 2 personas que agredieron a policías, hasta donde tengo entendido. Y ese es el problema. ¿Quién en este país se ha ido preso por protestar? Todos los días yo tengo gente protestando en la Plaza Independencia. ¿Quién se dio preso por gritar? Correa dictador, autoritario, abajo el gobierno, respete nuestros derechos, Correa, escucha, el pueblo está que lucha y todas esas cosas. ¿Quién se dio preso? Pero otra cosa es romperle un varillazo a la cabeza a un policía. La otra cosa es un muerto, como cuando se tomaron el puente sobre el río Pano. Otra cosa es incendiar una ambulancia. No engañemos ya, no digo que ustedes engañen, pero se maneja esto, se distorsiona. Aquí no se sanciona la protesta social, se sancionan delitos y hay protesta social criminal, violenta. Y mientras yo sea presidente, con la ley en la mano, buscaremos sancionar esa clase de protesta criminal. Presidente, como hay delitos en la sociedad civil, los hay también de policías. Usted acaba de mencionar los sucesos en el puente de la Unidad Nacional. ¿Sabe que la acústica está muy mala? No sé si puede hablar un poquito más. ¿Cómo no? Decía que como la sociedad civil comete delitos, en ocasiones también los policías los cometen. Usted acaba de mencionar el tema del puente de la Unidad Nacional donde falleció el hincha de Barcelona, y existen indicios de que la policía estuvo vinculada en este suceso. ¿Está el gobierno protegiendo a esos policías? Yo a partir de que salió la persona que estaba presa, Lagartija, creo que lo apodaban, no escuché más del tema, presidente. No escuché que el gobierno presentara algún otro... Fernando, vamos a lo primero. Por supuesto que la policía puede cometer excesos. Por supuesto que el Estado puede cometer excesos. Pero eso es uno de los infantilismos y errores de ciertos grupos de defensores de derechos humanos y sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tener esos conceptos de la Guerra Fría, que tan solo el Estado puede cometer abusos cuando había las dictaduras de derecha, etcétera, en Latinoamérica. Cuando todo poder puede cometer abuso. ¿Acaso no es un atentado de derechos humanos que las farmacéuticas te pongan precios exorbitantes por una medicina que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Acaso los medios de comunicación no cometen abusos cuando destrozan, linchan mediáticamente, destrozan la reputación de una persona? Entonces superemos esos simplismos de que solo el Estado puede atentar a los derechos humanos y que siempre el Estado es sospechoso y los otros son arcángeles, ¿no? Cualquier poder puede atentar a los derechos humanos. Primera cosa. Segundo, ¿ustedes saben cuál fue uno de los detonantes del 30S del 2010? Que
que desbaratamos por el grupo GAO, el Grupo de Acción Operacional, por atentado a los derechos humanos. Por supuesto que puede haber atentado, pero jamás lo tolerará este gobierno. Y en el caso que tú dices, te están entregados los nombres de los policías que participaron en operativos, las armas, todo eso. Pero tú eres abogado, Fernando. ¿A quién le corresponde hacer la investigación? ¿Al presidente, al ministro del Interior o a la Fiscalía? A la Fiscalía. Y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, me parece, la investigación previa, que es lo que se está realizando, es confidencial. Entonces cambien la ley, pues si quieren que estén publicando en los periódicos el avance. A mí también me molesta, porque precisamente lo utiliza eso la oposición, como el caso de la narcovalía, para decir que el gobierno está ocultando algo. Eso está en manos de la Fiscalía, y somos los primeros en querer que se apure la Fiscalía y se aclaren estos casos. Presidente, como la Fiscalía es la responsable de llevar las investigaciones en estos casos, también lo es en llevarlas en el caso de Pedro Delgado. ¿También lo es? También lleva la responsabilidad de llevar las investigaciones en el caso de Pedro Delgado. El caso de Pedro Delgado es probablemente el golpe más fuerte que ha sufrido el gobierno en casi 6 años de gestión. Es el funcionario de más alto nivel al que se le ha demostrado una irregularidad. Pero qué irregularidad, ¿no? O sea, un título falsificado que no implica que las demás mentiras sean verdad. Si tú quieres, para mí el caso más fuerte que hemos sufrido fue lo de Fabricio Correa, ¿no? Todos los contratos que hizo a nuestras espaldas. Pero no era funcionario del gobierno, pero gente mala fe dijo que yo conocía todos esos contratos, ¿no? Pero no era funcionario del gobierno. Y después se declaró opositor al gobierno y por eso le dio palestra a los medios de comunicación para insultar al gobierno. Ya mismo se declara opositor al gobierno Pedro Delgado y verán que le dan palestra para que insulte al gobierno. Mi pregunta en relación al caso Pedro Delgado, presidente, es, ¿no creo que usted fue bastante más allá en su defensa, bastante más allá de lo que debió haber ido en su defensa? Probablemente, pero no quiero eludir responsabilidades. Pero eso fue producto también del linchamiento mediático porque se hacía Pedro Delgado. Porque te insisto, su deshonestidad no hace honesto a los que mintieron antes, porque todo el resto fue mentira. Que se rompió el tobillo en una corrida de toros, en una fiesta particular, en una hacienda incautada. Mentira. Era una celebración del municipio de Mejía, precisamente porque se le estaba entregando esa hacienda. Que se había comprado una mansión en Miami. Mentira, era una casa de 32 años de antigüedad. Que tenía 2 cajas de seguridad para guardar valores. En Rusia, mentira, era un vulgar invento que nunca aclaró la prensa corrupta. Que había viajado con Dusac a Irak, mentira, ahí se comprobó, tenemos certificados de la embajada, etc. Entonces, frente a tanta mentira, es el lobo, la 10ª vez que te dicen es el lobo, no crees, pues. Entonces fue por la propia prensa, con su mala fe, y no la deshonesta, la deshonestidad de Pedro Delgado, que nos demostró que había un linchamiento mediático. Y por eso le dimos el total respaldo, sin saber que tenía tremendo rabo de paja que finalmente no es que reconoce, se le demuestra, y nosotros lo demostramos. Presidente, sin embargo de ello existe un rechazo absoluto a toda investigación que provenga de la prensa privada. Es decir, se desecha de plano cualquier cosa que venga de la prensa privada. ¿Qué credibilidad tiene la prensa privada? Y vemos que en ocasiones la prensa privada, y podrá ser, y sabemos que la prensa miente, y sabemos que mucha prensa privada defiende intereses corporativos. Sin embargo, entre toda esa mentira, y yo lo escuché mencionar que de cada 200 mentiras de la prensa privada existía una realidad, pero esa realidad puede servirle al gobierno para para agarrarse de ella y fortalecer su proceso de investigación. Y entre 201 acusaciones, ¿cuál usted sabe que es la verdad y mentira? Y sobre no eso tiene ninguna credibilidad. Y sobre la eso, prensa presidente, todavía niega el 30S, todavía dice que yo simulé estar retenido contra mi voluntad en hospital policial, que no fue un golpe de Estado, que no se intentó matar al presidente pese a las balas en el carro presidencial. Frente a una prensa así, ¿qué se puede creer? Vamos a ahondar sobre ese tema y vamos a ahondar sobre el tema Pedro Delgado al volver de la pausa. El juez honesto, y usted es abogado, no es el que cada 200 malas sentencias hace una buena, el que hace todas las sentencias buenas. La buena prensa no es que dice 200 mentiras y una que no fue verdad, medio le acertó, porque dijo que no tenía título, no que había falsificado título. Eso no estoy calificándola como buena o mala, estoy simplemente mencionando que la prensa en ocasiones... La referencia para descubrir ilícito no va a ser la prensa corrupta, primero que paguen impuestos de menos. Al volver del corte continuamos con el video. Regresamos. Qué calor, ¿no? Qué calor terrible. Sí. Háganle señas, Fernando. Muchas gracias. Yo ahorita lanzo la mía.
Fernando, estamos sudando. Sí, a ti. Vamos. 30 segundos. Continuamos con la entrevista de HeckleCity.com al presidente de la República, Rafael Correa. Y en este momento Andrés Crespo, yo le decía que tiene una pregunta respecto de lo que hablamos al final del bloque anterior, presidente. Tomando en cuenta, presidente, que sigue el proceso contra Pedro Delgado en todo lo que tiene que ver con el caso DUSA, que todavía pueden haber otras cosas que salgan a la luz. Lo que yo me pregunto en los últimos tiempos constantemente es qué tan genuino y qué tan valioso es la política ejecutiva de defender a las personas que trabajan para ellos. O sea, ¿por qué se ponen las manos al fuego frente a las actitudes de otros cuando todos sabemos que esas son actitudes que nadie puede controlar? Cada persona es dueño de sus propios actos. Entonces yo constantemente veo esto y me parece que le causa más un daño que un bien a todo el proceso. Por eso es que verdaderamente no entiendo cuál es la teoría atrás de eso, de dónde nació lo de manos limpias y la pluralización de la honestidad, presidente. O sea, ¿por qué? ¿De dónde nace? Bueno, Andrés, sobre cuánto daño hace eso lo veremos el 17 de febrero. Porque yo creo que la gente, y esto te responde de dónde nace, la gente aprecia la lealtad pues, y la coherencia. Si yo nombro un colaborador es porque confío en él, que puedo ser engañado, como cualquier persona en el mundo. Pero te insisto, por un engaño que pasó, hemos tenido 200 personas heroicas trabajando por la patria. Y mira cómo son las cosas. Ahora resulta que el título de Pedro Delgado es falso, entonces el caso de USAC estuvo involucrado Pedro Delgado. ¿Qué tiene que ver Juana con Chana? Entonces, sepamos ser objetivos. Aquí hubo una persecución que no es gratuita. Lo que no se dice es que Pedro Delgado era el principal testigo en un juicio con los Isaías. De eso no se ha dicho nada. Mira que quieren desbaratar la venta de Q2. El pueblo ecuatoriano sabe qué es Q2. Es el antiguo Astra, ingenio de los Isaías. Entonces no seamos tan ingenuos de los intereses que hay atrás. ¿Cuál es el problema? Que este señor ha tenido un rabo de paja inmenso y ha falsificado su título universitario. Pero eso no implica que estuvo involucrado en el caso de USA. Y por supuesto, cuando yo nombro un colaborador es porque confío en él. Pues, y vamos a seguir defendiendo ese principio de honestidad. Porque también cuántas barbaridades nos han dicho. ¿Acaso no quisieron poner al canciller de narcotraficante porque se encontró droga en la valija diplomática? O sea, si nosotros le hemos hecho caso a todas las difamaciones de descalificados morales, como un Galo Labra, un Cleber Jiménez, no quedaba nadie pues en este país. Entonces que 500 calumnias, 500.000 difamaciones, una sea verdad, no lo hace honesto y no significa que hemos actuado incoherentemente. Yo seguiré actuando de esa forma, creyendo en la gente, confiando en la gente y por supuesto, de repente me pegaré algún suelazo, habrá alguna excepción, pero he tenido por cada excepción 1.000, 2.000, millares de satisfacciones de gente que es capaz de dar la vida y jamás se va a ensuciar en deshonestidad. Presidente, siguiendo la misma línea de pensamiento, yo hace mucho tiempo leí en el Telégrafo un artículo que me resultó un poco chistoso y que le escribía a Orlando Pérez acerca del mismo, dentro del cual se lo entrevistaba a Leonardo Viteri y se le preguntaba si él era un informante de la prensa. Y la frase ya en sí me pareció un poco preocupante. Y luego hubo el despido de la gerente de COFIEC y me parece que iba por la misma línea conceptual la causa de su despido, que era como ser informante de la prensa. Ese término me parece sumamente como preocupante, ¿no? Que se enfoque de esa manera a personajes públicos. Hasta me acuerdo de Bradley Manning, ¿no? O sea, hay una diferencia entre una persona que dice algo para ayudar a su gobierno, como por ejemplo la gerenta tratando de cobrarle a DUSA, y una persona que actúa de mala fe. Y por otro lado, por ejemplo, Viteri, lo único que hace es el trabajo de él, ¿no? Que lo haga bien o mal es otra cosa, pero él fiscaliza. Entonces, ¿qué opina usted de ese término de gente que informa a la prensa de dentro del gobierno? Pero empecemos por lo segundo. No es verdad que fiscalizan, hacen show político. Para empezar, si hay un delito, no tiene que ir a juicio político, ponga la denuncia en fiscalía. ¿Quién te dijo que la asamblea es comisaría? La asamblea es para determinar responsabilidades políticas. Cuestiones de corrupción, que también implican responsabilidad política, la pueden mandar a la justicia común, pues, pero que quieren hacer show político. ¿Y quiénes son los grandes denunciólogos de este país? Un tipo como Galo Lara. ¿Tú sabes quién es Galo Lara? Un Cleber Jiménez. Usted ya basta, o sea, se ha deteriorado demasiado, la prensa ha perdido todo límite y escrúpulo. Y con respecto, ¿cuál es la primera parte de tu observación? La entrevista a Viteri y la otra es el despido de la gerenta de COFIEC. Porque se pensó equivocadamente que pasaba información, pero de mala manera, pues, no subrepticiamente. Si tú mañana eres
funcionario público, tienes colaboradores que pasan información subrepticiamente a la prensa y lo quieren mantener, problema tuyo. Nosotros no vamos a aceptar esa clase de comportamiento, eso no es libertad de expresión, eso es lealtad. Fue falso, ¿eh? Era equivocado. Parece que lo que pasa es que habían robado información de los computadores, porque todo eso se hizo y no dijo nada de eso a la prensa. Robaron información, piratería informática. Entonces se creyó que era la gerenta. No fue así, se le ha pedido disculpas, está siendo reincorporada al gobierno, no sé en qué puesto, pero si tú aceptas que un colaborador pase información delicada, de mala fe, de mala manera, a la prensa para hacer escándalo, respeto mucho tu criterio. Nosotros no lo vamos a permitir. Presidente, Jessica tenía también una pregunta para usted en relación a los medios de comunicación a partir del caso Pedro Delgado. Claro, en cuanto al linchamiento mediático que usted mismo menciona, ¿qué vías va a tomar el gobierno si llega a otro periodo para que no simplemente se ataque lo que la prensa dice y que de alguna manera sí desinforma, sino que se lleguen a vías de diálogo o de alguna manera ya no se sigue atacando, porque es un discurso que también le sirve a la prensa para decir que es un gobierno autoritarista y otro tipo de cosas? ¿Por qué? Porque nosotros ejercemos la libertad de expresión también. Ustedes son periodistas. ¿Quién nos ha censurado alguna vez? ¿Quién les ha condicionado las preguntas para esta entrevista? Pero es chistosísimo. La mentalidad de cierta prensa es que uno debe ser un bombo de fiesta, lo que le den palo y no responda. Por el amor de Dios, yo también tengo libertad de expresión. Y sobre todo vamos a defender la verdad y desmentiremos la falsedad de la prensa cuantas veces sea necesario. Pero mira, sí hay cosas que hay que afinar. Por ejemplo, cuando el comercio publicó que tenía el contrato en ruso de 2 cajas de valores en Rusia. ¿Saben lo que es eso, no? Es un banco ruso. Resulta que el funcionario no existía, resulta que era mentira la de 2 cajas, hasta los números dio. ¿Cuándo ha rectificado? ¿Qué sanción ha tenido? ¿Qué responsabilidad ha asumido? Entonces no se puede difamar con tanta impunidad. Eso es algo que tiene que enfrentar la sociedad. Eso no es libertad de expresión. Eso es abuso, libertad de extorsión, de manipulación. Y la sociedad debe defenderse ante eso. Debe haber claras reglas de juego. Aquí hay absoluta libertad de expresión, pero libertad implica responsabilidad. Ustedes no pueden decir cualquier barbaridad, deben ser responsables de aquello. ¿Y qué responsabilidad asume la prensa? Y tienen bloqueado una ley de comunicación porque quieren seguir en ese estado de cosas. Eso no ayuda a la democracia, destroza la democracia. Respondiendo a tu pregunta, sería bueno entonces que se logre eso en el segundo mandato, una prensa que asuma sus responsabilidades cuando miente y no para de mentir. Presidente, vamos a dejar los temas de coyuntura un momento de lado para pasar a temas un poco más ideológicos. Defínase ideológicamente, presidente, ¿cuánto del contenido religioso de la teoría de la liberación, de la teología de la liberación y de la doctrina social de la Iglesia contiene la ideología política del presidente Rafael Correa? Yo ya me he definido ideológicamente varias veces. Yo me considero un humanista cristiano de izquierda, porque mi pensamiento se nutre, como tú lo has dicho, de la doctrina social de la Iglesia y de la teología de la liberación. En lo personal, la gran mayoría de mi pensamiento político y social. Como Alianza País, como Revolución Ciudadana, es una de las fuentes que nutre nuestra ideología, pero hay muchas otras fuentes, muchas clases de socialismo, el socialismo andino de Mariátegui, etcétera, ¿no? Pero en lo personal, la mayor parte de mi formación y de esa formación humanista de izquierda viene de la doctrina social de la Iglesia y de la teología de la liberación. Y sobre ese tipo de definiciones ideológicas y conceptos ideológicos que contiene su plan de gobierno presentado en el Consejo Nacional Electoral, Javier Flores tiene una pregunta para usted. Básicamente el plan de gobierno hace referencia al socialismo del buen vivir. ¿Qué quiere decir socialismo del buen vivir y qué diferencias tendría con la primera oferta del gobierno, que era el socialismo del siglo XXI? ¿Existe una diferencia entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo del buen vivir que se plantea en el actual plan de gobierno? Un nombre que diga un poco más, me explico. Cuando se definió el buen vivir como la meta a alcanzar en la Constitución de Montecristi. Entonces lo que es el socialismo del siglo XXI lo empezamos a llamar socialismo del buen vivir, pero son la misma cosa. Bueno, definirlo vamos a necesitar un programa entero, pero básicamente guarda las características del socialismo tradicional. Por ejemplo, justicia social, que son palabras mayores en América Latina, y tú lo sabes. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, que para mí es el gran desafío del siglo XXI. Todos los problemas que ustedes ven, la crisis de Europa, Estados Unidos, por la supremacía total del capital sobre los seres humanos, los desahucios en España, todo está en función del capital. Socialismo, que significa privilegiar la creación de valor, no solo la creación de mercancías. ¿Cuáles son las diferencias? El socialismo
por ejemplo, creía en la lucha de clases, el materialismo dialéctico. Ahora nuestros soldados son los ciudadanos, nuestras balas, los votos, somos profundamente democráticos. El socialismo tradicional fue demasiado rígido, la misma medicina para cualquier paciente. Tenía las respuestas antes de saber las preguntas. Ahora tenemos socialismo ecuatoriano, venezolano, brasileño, y bueno, porque cada país es una situación diferente. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, ese es el socialismo del buen vivir. Solo quería puntualizar una cosita. En este tema del socialismo del buen vivir, ¿qué cambios significarían el concepto de igualdad, si es que hay alguno con el socialismo original? ¿O cómo define en todo caso la Revolución Ciudadana la igualdad? El valor igualdad, ¿qué representa en el plan de gobierno? ¿Hasta dónde se llegaría con ese concepto? Tomando en cuenta la igualdad real y la igualdad de oportunidades. No el igualitarismo. Demasiado igualitarismo mata al individuo. Demasiada desigualdad mata a la sociedad. Y el individuo y la sociedad son necesarios para el buen vivir. Lo que nosotros creemos como igualdad es sobre todo igualdad de oportunidades. Lo dice el plan de gobierno. Presidente, en tal caso el concepto buen vivir está siempre relacionado con las buenas relaciones con el entorno que nos envuelve. Su organización política promovió en Montecristi otorgarle derechos a la naturaleza. ¿Qué implican estos derechos a la naturaleza? ¿Qué obligaciones generan para el Estado y para los ciudadanos? Se consideró a la naturaleza como un espacio creador de vida, en consecuencia susceptible de tener derechos. Hay que respetarla. El problema es que algunos se van al otro extremo. Entonces, para proteger la naturaleza hay que matar lo más importante de la naturaleza, que es el ser humano, y consideran al ser humano poco menos que un estorbo en la naturaleza. El error antes era creer que el ser humano era lo único importante de la naturaleza. Ahora el error es creer que es un estorbo en la naturaleza. Para nosotros, el ser humano no es lo único importante de la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Entonces, hay que respetar los derechos de la naturaleza, pero necesariamente respetando primero los derechos del ser humano, y parte de esa naturaleza. ¿Y cómo cambiaríamos el modelo extractivista, presidente? ¿Y qué mayor atentado al derecho del ser humano que la pobreza? Que es una indignidad a la persona, que es un insulto a la sociedad, más aún latinoamericana, que tiene todo para ser la más próspera del mundo en el siglo XXI. ¿Cómo superar la economía extractivista? Maravilloso. La ingenuidad, el infantilismo cree que, yo algo sé de eso, que superar la economía extractivista es cerrar el petróleo, cerrar las minas. ¿Qué país del mundo ha hecho eso? Es un absurdo. ¿Desde cuándo eso es ser de izquierda? ¿Qué clase de socialismo me perdí? Porque no sé cuándo Marx, Mao, Lenin, Ho Chi Minh hablaron de eso. Entonces, son infantilismo. Superar la economía extractivista es aprovechar al máximo, con absoluta responsabilidad, los recursos naturales que con tanta generosidad de la naturaleza Dios dio a nuestro país, y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores: turismo, industria, agricultura, sociedad del conocimiento, y que pierde importancia relativa la economía extractivista. Eso es superar la economía extractivista, no el simplismo, el infantilismo, la irresponsabilidad de dejar intocados nuestros recursos naturales cuando hay tantas necesidades, cuando hay tanta pobreza. Vamos a hablar de política y desarrollo económico luego de la pregunta de Jessica. Sí, es justamente una de las cosas que más se critica en la minería y en el tema también del gasoducto, es que no se está tomando en cuenta el derecho que tienen las personas que habitan esos sectores en el uso de la tierra. En el caso del gasoducto, si bien usted menciona que la vida es más importante que el capital, ¿por qué no se está tomando en cuenta las protestas que los moradores, denunciando una falta de plan de contingencia, una sociabilización del proyecto y el uso de la tierra, no se los está tomando en cuenta para cambiar la ruta? Cuando alguien quiere oponerse a algo, a buscar cualquier cosa, no es cierto. Para empezar, omiten un pequeño detalle. Ya estaba la línea ahí, pues. No es que se ponen las ciudadelas y después se le ocurre a Petroecuador a poner tubos. Ya estaban los tubos ahí. Ya estaba el derecho de vía. Ahí existe un poliducto. Entonces lo que no debió es ponerse las urbanizaciones, si les molestaba eso, tan cerca del poliducto. Pero tampoco vamos a arriesgar la vida a las personas así han cometido un error. Se han hecho todos los estudios, se hizo caso a las protestas. Personalmente ordenó un estudio, ratificó que el riesgo era mínimo. Ordenó otro estudio, ratifica lo que ratificó el anterior, que prácticamente no hay riesgo. Y se han tomado todas las medidas. Por ejemplo, cuando pasa por una urbanización, el oleoducto se pasa a 4 metros y tiene un cajón, una camisa de hormigón armado. Pero ya no podemos hacer más. Empezaron las protestas cuando el oleoducto, que tiene casi gasoducto 120 más de kilómetros,
cuando faltaban 4 kilómetros pues, para acabarlo. Pero recuerden, no es que se pusieron la Ciudadela y Petroecuador de Malo tendió una tubería. Ya estaban las tuberías ahí. Y eso también es parte del desorden en el crecimiento urbano, de los abusos que han existido. Las ciudades se pusieron en el paso del poliducto. Presidente, en los el caso de jóvenes... que sea así, tendría que haber un desalojo de los habitantes. Si no ¿Por son qué? personas. Todos los informes nos dicen que las urbanizaciones están a distancia razonable, que el gasoducto enterrado, además un gas diferente al de Estados Unidos, porque se quiso tomar ese problema como referencia, etcétera, no implica mayores riesgos. O sea, hay distancia adecuada, pero insisto, el pequeño detalle que se olvida informar no es que se pusieron la Ciudadela y Petroecuador de Malo tendió un gasoducto. Claro. Ya existía el poliducto. Nunca se quejaron. Entonces, Y faltaría ahora que se pone una sociabilización. tubería adicional por el derecho de vía que siempre tuvo Petroecuador, todo el problema. Entendemos cuando hay desinformación, pero hemos tomado en cuenta todas esas quejas y tenemos 2 estudios que nos dicen que prácticamente no existe riesgo. Y faltaría sociabilizarnos. de la Eso no es manera- verdad, se socializó, pero ese es el mejor comodín cuando alguien no quiere atender a aceptar algo. Lo que pasa en la Amazonía, ahí tenemos firmadas las actas, decenas de comunidades, pero a cada rato salen con que no se ha socializado el proyecto tal, es porque hay uno que se opone y haga lo que se haga, va a seguirse oponiendo. Y la mejor cantaleta es decir, no se socializó. Pero, presidente, ¿por qué en cada sitio donde existe algún proyecto de extracción o tránsito, en el caso del poliducto, siempre existen quejas de inconformidad con los procesos de socialización que desarrolla el gobierno? Porque creo que uno de los errores que cometimos. En la Constitución está que los proyectos se deben socializar. Entonces dimos pauta para que cualquier contrera siempre tenga argumento, no se socializó. Y significa sencillamente, no se impuso mi voluntad. No digo en el caso del gasoducto, entiendo la preocupación de los padres de familia, etc. Pero en el caso de dirigencia indígena en Amazonía, créanme, están las actas, está escrito, está filmado. Pero como no se le hizo caso a un dirigente que quería poner sus condiciones, sale diciendo no se socializó y primera página de los periódicos. Y no es verdad. Presidente, de esos errores de Montecristi No propuestos... digo que sea un error. Yo creo que eso es correcto, hay que socializar las cosas. Pero hay mucha inmadurez en la sociedad ecuatoriana y mucha mala fe para variar. Lo decía porque recién mencionó que era probablemente un error y justamente iba a decir... Un error, te insisto, porque como el derecho de resistencia que siempre ha existido, ponerlo explícitamente da pauta para que unos irresponsables en base al derecho a resistencia quieran quemar carón de ley y no lo puede sancionar porque es derecho a resistencia. ¿Qué errores profundos identifica el presidente de la República en la Constitución de Montecristi, que fue parte fundamental de su propio proyecto político? Bueno, yo creo que hay muchísimos más aciertos que errores. Es una gran Constitución, pero un primer error, y esto se discutió a nivel de alianza, porque recuerden que nosotros tuvimos 80 y pico de asambleístas constituyentes, tenemos mayoría absoluta, de forma totalmente responsable. Después de ganar las elecciones hubo un taller en Loja y se discutió qué clase de constitución debíamos tener. Y dijimos que debemos tener no una constitución reglamentarista que detalle todo, sino principista, de principio, lo más corta posible, dando los grandes lineamientos sobre lo que se debe hacer la sociedad ecuatoriana. Bueno, vino Alberto Acosta, que es uno de los grandes errores, haber permitido que llegue a la presidencia de la Asamblea, se rodeó de los sindicalistas de Petroecuador, de Acción Ecológica, el MPD, e hizo la constitución más larga de la historia del país y la segunda más larga del planeta, 444 artículos. Entonces, por supuesto, pues que va a haber errores en esa constitución, sin embargo, los aciertos siguen siendo mucho mayores. Okay, y de esos errores, de esos fracasos del proyecto Montecristi, de lo propuesto... Porque el proyecto no es fracaso, cuidado, el proyecto es un éxito total, por eso yo... pero como cualquier obra humana es perfectible. Por eso digo, de esos fracasos que usted identifica en el proyecto Montecristi y de lo propuesto e incorporado por aquellos que luego fueron calificados por el presidente de la República como ecologistas infantiles o como grupos extremistas de izquierda, ¿a qué se siente obligado el presidente? Recuerde que yo defino esos términos en mi discurso en la Asamblea al inicio de la Asamblea, si mal no recuerdo. Digo, el peor peligro, el mayor peligro para nuestro proyecto es el ecologismo infantil, el indigenismo infantil y el izquierdismo infantil. No se ponga nervioso. Que aquí estuvimos, no, presidente, no, estamos apretados. Temo que no me equivoqué. ¿Okay? ¿Cuál era su pregunta exactamente? Mi pregunta es a qué, de esos puntos que el presidente
identifica como fracasos del proyecto Montecristi. Fracaso, problema, ¿no? ¿A cuáles de ellos se siente obligado por deber constitucional y a cuáles sencillamente... Bueno, constitucionalmente me he obligado a todo. Entonces, pero es un absurdo decir, con el espíritu de Montecristi somos infalibles, no se toca la Constitución. Toda obra humana es perfectible. Si vemos que algo no funcionó, hay que corregirlo. ¿Por dónde está el problema? Por ejemplo, el hipergarantismo. Se creó prácticamente una cuarta instancia. Ya teníamos problemas con 3 instancias, ¿verdad?, en nuestro sistema judicial. Se crea una cuarta instancia, usted sabe eso como abogado. Entonces, creemos que son errores. Esta acción de protección, que bajo cualquier pretexto cualquiera, por el mismo caso, si hay 3.000 predicados por la misma medida, los 3.000 pueden cada uno presentar una acción. Son absurdos que de repente un juez de tránsito le pueda parar la obra del gasoducto a un pozo petrolero. Son absurdos. Presidente, vamos a dejar un momento en suspenso estos temas porque tenemos el tema de libertades individuales que ha sido una bandera de nuestra página web y en los cuales hemos ahondado muchísimo. Javier Flores iba a hacerle una pregunta sobre el aborto y el código que se discute en la Asamblea Nacional. Básicamente la pregunta era, primero que ratificar la importancia de la laicidad en un Estado, y de hecho la Constitución ecuatoriana del 2008 establece por primera vez en la historia constitucional del país el concepto de laico como definición del Estado, y no solo eso, sino que además establece la laicidad como uno de los deberes primordiales del Estado, la garantía de la ética laica en el ordenamiento jurídico y en el quehacer público. Es bastante explícita la Constitución en su parte de principios fundamentales. Y en ese sentido, por ejemplo, el Estado y políticas públicas de su gobierno han desarrollado, por ejemplo, el NIPLA en materia de derechos sexuales y reproductivos, y evidentemente uno puede entender que eso se puede aplicar en un Estado ecuatoriano porque es un Estado laico sobre lo cual una postura religiosa no tiene ninguna injerencia, por ejemplo, en materia de las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y sin embargo hay un tema que es particularmente polémico porque la eficacia de la medida adoptada dentro del Estado ecuatoriano, que es la penalización del mismo, no resuelve el asunto. De hecho, no hay casi persecución penal por el tema del aborto, y más bien, y esto es un dato extraído de datos de salud del INEC, la primera causa de ocupación hospitalaria de las mujeres en edad maternal es un aborto mal practicado, lo cual, como es una cuestión clandestina, no se puede tener estadísticas serias, pero ese solo hecho, que es verificable, ya es bastante significativo lo que esto comporta en la salud y en la vida de las mujeres. En ese sentido, ¿por qué no tomar una política pública? Dejemos de lado la discusión religiosa de si es pertinente o no aquel tema, pero como política pública sí se ve que la cuestión no es efectiva porque no hay sanciones penales por el asunto, y si se ve que la consecuencia es tan grave en materia de salud que las mujeres tienen y esto es comprobable y es un dato de su propio gobierno, es la primera causa de ocupación en los hospitales, lo cual indica la gravedad de ese tema, sobre todo las mujeres más pobres, que son las que se ven circunscritas a las peores circunstancias en las cuales practicarse. ¿Por qué persistir con una medida que en este caso solo causa más daño que respuestas a un problema bastante complejo? Ese es tu criterio, lo respeto, pero primero laicismo no significa Estado ateo, significa Estado sin religión oficial y que respeta todas las religiones, y tú lo has dicho. Libertad de religión, además, que está en la Constitución. Es laico y hemos aplicado políticas que contradicen, por ejemplo, la doctrina moral de la Iglesia Católica, como utilizar métodos artificiales para el control de la natalidad, para planificación familiar. Pero tú has reducido el tema del aborto a un tema confesional, un tema de la religión católica. Estás equivocado. No, un tema Hay muchos médicos, presidente. de acuerdo, pero lo orientaste como que somos laicos y estamos defendiendo la postura de la Iglesia Católica. Yo soy católico, pero hay médicos que son ateos y están contra el aborto, porque el embrión ya significa vida, y matar ese embrión significa matar la vida. Y todos los que hablan de defender la vida, ¿dónde quedan todos esos conceptos? No nos vamos a poner de acuerdo. Sé cuál es tu criterio. Mi criterio es que hay que defender la vida, y yo no aprobaré ninguna ley pro aborto que vaya más allá de lo que ya establece el actual Código Penal. En función de tu pragmatismo, bueno, el contrabando también está generalizado, tampoco lo podemos controlar, entonces legalicemos el contrabando. Es cuestión de principios, hay que mantener ciertos principios fundamentales, así en la práctica no se puedan controlar el cumplimiento de esos principios. Aún cuando el principio cause que hay daño. pragmatismos que pueden ser sumamente destructores.
habría que discutir si causa daño. Es muy interesante porque de hecho el tema del principio es un tema que usted le ha criticado, por ejemplo, a Alberto Acosta con la defensa de la discusión permanente en el tema de la Asamblea que tan mal le salió para el resultado de su proyecto político. Lo que quiero significar... No entendí el ejemplo. La analogía es muy sencilla. El tema es que la defensa de un principio, como en este caso que también usted lo ha defendido... ¿Qué principio infantil yo estoy defendiendo? Uno que ocasiona una nula efectividad en la represión del delito. Dame el ejemplo a Alberto Acosta, porque yo le criticó a Alberto Acosta. No, le criticó a Alberto Acosta su inmadurez. Pues. No, le criticó la defensa de ciertos principios ambientales. La Coca-Cola en Arabia Saudita, Alberto Acosta, y te quiebra al día siguiente. Le criticó la defensa de ciertos principios ambientales, porque al final del día lo que defiende Acosta, con lo que usted llama ecologismo infantil, son principios medioambientales que de hecho han quedado consagrados en la Constitución de los derechos de la naturaleza. Que no resiste el menor análisis. Por ejemplo, tiene hasta un libro, La maldición del petróleo. Es decir, tener recursos naturales no renovables es una maldición. Maldición si no lo utilizas bien. Pero ¿cuántos quisieran esa maldición? Singapur, Corea del Sur, porque bien utilizados es una gran bendición. Es infantilismo el que yo critico, porque yo soy académico y estoy acostumbrado a confrontar puntos de vista y respeto mucho las visiones de otras personas, aunque no las comparta. Claro. Lo que no respeto, respeto, pero no es verdad que me molesta, es la irresponsabilidad, la ligereza, el simplismo, ¿no? No, por supuesto, pero el tema es que el punto de las políticas públicas, por constitución, tienen que ser eficaces y tienen que implementarse para tener un objetivo. Y aquí, evidentemente, no lo existe. O sea, el punto es que Javier, querido, lo que se... no me vas a convencer de aprobar el aborto, ¿ok? Vamos a pasar discutiendo toda la noche. Respeto tu punto de vista, pero ahí hay vida y yo soy católico. Pero así no sea católico, si hay vida hay que protegerla. Eso también es principio constitucional, por si acaso. Presidente, vamos a volver al tema de libertades individuales y con Andrés Crespo vamos a discutir la revisión de las políticas públicas de combate a las drogas. Concretamente, Andrés. Concretamente, tomando en cuenta el fracaso de la supuesta guerra contra las drogas que inició Estados Unidos hace algunas décadas, y la violencia que se genera de la frontera para abajo y el apetito insaciable por drogas que parecen tener los hermanos del norte, ¿usted consideraría liderar un proceso de la legalización que tome en cuenta tanto el ángulo de la salud pública como de la siembra legal y comercial dentro del Ecuador? Y me recordaste a Eduardo Galeano, ¿no? Que dice, en la lucha contra las drogas las responsabilidades son compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Eso nunca había oído yo. Es claro que la lucha contra las drogas, la estrategia ha sido un fracaso total. Lamentablemente esto más o menos es lo que pasa con los medios de comunicación. Si un político los critica es porque es un dictador que no acepta la crítica, etcétera, etcétera. Entonces tiene que venir de otro lado el develar los intereses de esos negocios, sus excesos, etcétera, sociedad civil, etcétera. Algo similar en las drogas. Si un senador norteamericano lo dice, no hay problema. Si un líder latinoamericano lo dice, porque es narcotraficante. Peor con el problema que tuvo mi padre al respecto. Entonces, para uno es complicado eso. Yo creo que se requiere un cambio sustancial en estrategia en la lucha contra las drogas. De hecho, ya hay antecedentes. El alcohol es una droga y ha sido la única enmienda derogada en la historia de Estados Unidos, constitucional, enmienda constitucional. Allá por los años 20, un poquito antes tal vez, se prohibió la producción de alcohol y consumo de alcohol en Estados Unidos. Fue tal el desastre, las mafias, Al Capone, todo eso, ¿no? Enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, que tuvieron que derogar la medida. Es una droga. ¿Cuál era la diferencia? Que productores y consumidores eran norteamericanos y se mataban entre ellos. Acá, con los otros tipos de drogas, los productores son latinoamericanos, los consumidores gringos, así que bombardeen nomás. Entonces, se requiere un cambio. Ya hay dirigentes latinoamericanos, el propio presidente de Guatemala, que está hablando al respecto. Nosotros apoyamos. No tengo una respuesta definitiva para eso, pero es claro que se tiene que buscar una nueva estrategia en la lucha contra las drogas. Entonces nosotros apoyamos como gobierno que se busque esa nueva estrategia. Moralmente, desde una postura personal, moral, ¿usted qué opina del uso recreativo y de la libertad individual de poder usar drogas? Ese es un debate muy profundo de libertad individual. En principio creo que sí, que se debe respetar esa libertad siempre y cuando se proteja el bien común. O sea, si alguien va a consumir droga y se vuelve un tipo peligroso para la sociedad tiene la obligación de controlar ese consumo. Pero, por ejemplo, ya hay estados en Estados Unidos, ya hay países europeos. En el caso de Estados Unidos, marihuana para consumo privado no se sanciona. En algunos países europeos, otra clase de droga más fuerte para consumo individual no se sanciona. Aquí tú tienes para consumo individual y te pone lo mismo que para un narcotraficante.
para hacer mérito ante la embajada y que tenga una visa de 5 años. Todo eso tenemos que cambiar, eso está en el nuevo Código Penal, dicho sea de paso, a la ley antidroga. Eso sí atenta a los derechos humanos, porque tú andas a ver toda la gente que está presa por droga, son rostros de miseria, de pobreza. Los grandes capos no están, porque están en Estados Unidos esos grandes capos también. Entonces, sí creo, en principio, que ahí hay que respetar la libertad individual siempre y cuando no atente al bien común. ¿Y el presidente Rafael Correa estaría dispuesto a asumir un liderazgo regional en cuanto a propuestas de legalización? Fernando, de cultivo créeme y comercialización de que la lo que marihuana en menos- concreto. Lo que pasa es que tengo suficiente trabajo y lo que menos me interesa es A lo que voy, una presidente, es a lo siguiente. Es un tema, cada vez que entrevisto a políticos yo encuentro una respuesta recurrente en este es un tema que merece debate, que debemos sentarnos a conversar. Pero más allá de eso, más allá del esto merece debate, yo no he encontrado propuestas concretas para llevar adelante algo que todo el mundo, o en líneas generales la mayor parte de los candidatos presidenciales han reconocido como algo que debe debatirse. Bueno, pero no necesariamente la respuesta debe venir del mundo político, de los funcionarios públicos. Pueden ir a la sociedad civil. Yo te he dicho, no es que tengo una respuesta definitiva. Sé que hay un problema. Sé que tiene que hacer una solución que pasa por el cambio de estrategia en la lucha contra la droga. ¿Cuál es esa estrategia completa? No la tengo. Tal vez legalizar parte del consumo, controlarlo O permitir el cultivo, por adecuadamente. ejemplo. Permitir Tal el vez, cultivo porque hay que eso rompe la discutirlo. red del No tengo una narcotráfico. posición, no tengo la respuesta definitiva. Sí se están haciendo cosas. En el nuevo Código Penal, que lo tiene bloqueado la Asamblea, se reforma totalmente esa ley antidrogas que es realmente, paradójicamente criminal, atentatoria a los derechos humanos, ¿ya? Entonces se establecen cantidades para consumo, se despenaliza el consumo claro. individual, etcétera, de ciertas drogas. Entonces sí se han dado pasos, pero no es que tenemos, como presidente, no tengo una respuesta total y no tenemos la obligación de tenerlo. O sea, también esto puede venir de la sociedad civil, etcétera, de diferentes sectores, de la universidad, de la Presidente. academia. Presidente, si bien se discute tanto que los medios incautados debían entregarse a la prensa en un año, debían entregarse, ¿por qué no se ha hecho? Y como los medios se valen de eso para criticar también al gobierno, si llega un nuevo mandato, ¿eso se regularía? No se ha dado un año para vender los medios, pero hasta donde recuerdo, ¿a qué ley me está citando? No recuerdo. Usted dijo en algún momento cuando se incautaron los medios que se iban a devolver en un Probablemente, plazo. por si acaso los medios están a la venta. Tú puedes entrar a la página web del fideicomiso y ver la valoración. De hecho, parte se ha vendido. Se lo vendimos a los propios trabajadores de Gamavisión y TC. Pero que vengan a comprarlo, eso está en venta. Está ahí valorado. El que quiera puede comprarlo. Presidente, le decía que íbamos a volver a la cancha política. ¿Siente usted garantizada su reelección? Yo no siento garantizado nada. Y va a ser algo durísimo. Y esperen cualquier cosa. Miren que hay hasta denuncias de serias injerencias externas que no podemos aceptar sin beneficio de inventario, pero tampoco rechazar sin ese mismo beneficio de inventario. Son cosas creíbles. Entonces, de aquí hasta el 17 de febrero, cualquier cosa esperamos. Entonces, no. Mira, además, para que vean la clase política que enfrentamos, al menos hay 5 mentirosos, ¿no? Porque de los 7 candidatos restantes, los 7 dicen que están en la segunda vuelta. Yo no me considero en la segunda vuelta. Así que seguramente 2 de ellos tienen información de que entran a la segunda vuelta y 5 están fuera. Entonces, por lo menos hay 5 mentirosos. Entonces, son las mediocridades que existen en el debate político en el país. En todo caso, nosotros no consideramos garantizado absolutamente nada y cada día, le repito, a nuestra militancia, trabajemos como si no tuviéramos un solo voto. Presidente, yendo un segundito para atrás, ¿usted cree que el proceso de la Revolución Ciudadana hubiera logrado sobrevivir si es que los canales incautados hubieran permanecido en las manos en las que estaban? No, hubiéramos tenido ahí un flanco grandísimo, pues eso estaba en manos de la banca corrupta. Ahora, no es que están al servicio del gobierno, son medios ahorita en manos públicas, pero con una programación totalmente comercial y objetiva. De hecho, a mí me disgusta mucho la programación. No me he metido en esto porque va a decir que estoy manejando la programación de los medios incautados, pero las telenovelas que presenta Gamavisión son una porquería. Sí, igual de mala, claro. Lo mismo TC con su crónica roja, yo estoy en contra de todo eso. Pero es palo porque boga, palo porque no boga. Si tienen mala programación, ¿por qué Correa no corrige? Si Correa corrige, ¿por qué se metió en los medios incautados? Pero obviamente, si eso permanecía en las manos de los Isaías, hubiera sido un flanco como El Universo, La Hora, Teleamazonas, Ecoavisa, etc.
Veníamos conversando en el carro la posibilidad de plantearle que reconozca los 3 errores más profundos del proyecto político que usted lidera, y debo confesar que tuvimos una discusión bastante grande sobre cuáles eran esos 3. Me gustaría que el presidente los identifique y nos diga exactamente cuáles son las políticas concretas que ejecutaría en un segundo gobierno Rafael Correa para... Bueno, para en general te solucionar digo, me he equivocado, sobre todo al inicio, por la falta de experiencia. Me equivoqué mucho en designar personas y en delegar responsabilidad. Por ejemplo, Alberto Acosta como presidente de la Asamblea Constituyente fue un error histórico. Recuerden que nos dieron 8 meses máximo, 6 meses y prolongación de 2 meses para tener una nueva constitución. Teníamos mayoría absoluta. Si se hacía eso más expedito, hubiéramos podido sacar muchas más leyes que hubieran acortado plazos para la transformación de este país. En lugar de eso, pues, acuérdense, todos los días había periodicazos que se aprobó solo un artículo, etc. Y lo que no se dice de la renuncia de Alberto Acosta, que se la tuve que pedir como responsable político de este proceso, hay 2 testigos de eso, fue porque quería pasarse los 8 meses y nos dijo que ha tenido un acuerdo con el Partido Social Cristiano y con Sociedad Patriótica. El que dice defender la Constitución y el espíritu de Montecristi quería pasarse los 8 meses que en la consulta popular le habíamos propuesto y el pueblo ecuatoriano había ordenado. Por eso es que se le pidió la renuncia a Alberto Acosta. Ese fue un error de Rafael. Otro error, las primarias de Alianza País, no sé si se acuerdan, en el 2009, un falso democratismo. Además de que fueron terriblemente organizadas y fue una vergüenza para el movimiento, que quemaron urnas, etc., salió alguna gente que yo sabía que no iba a traicionar. No me creo iluminado, no me creo astrólogo, pero créanme que si fallé en un nombre fue mucho. Todos se los podía poner por escrito quiénes iba a traicionar y no dijo un no en su momento para no pasar como autoritario. Y me arrepiento muchísimo. Algunas veces es mejor decir un no en un momento dado que pasar todo lo que hemos pasado con tanto traidor, ¿no? Y tal vez el tercer error es lo de Pedro Delgado, ¿no? Por todos estos ataques de la prensa, haber creído en este tipo para que después salga con que su título es falsificado, lo cual es una deshonestidad inaceptable en un proceso como el de nuestra revolución. Presidente, usted acaba de mencionar la democracia interna en las primarias de Alianza País como un error. Y en realidad, dentro de la formulación... Fernando, te corrijo, yo no he dicho eso. No. Yo he dicho las elecciones primarias generalizadas que se organizaron, que fueron un desastre. No salieron las fotos, se pelearon, quemaron urnas, etc. Porque democracia interna hay. Este proceso ha sido democrático. Pero lo que hizo fue, las directivas mandaron nombres, ¿no? Esos nombres fueron revisados por la directiva nacional, se consensuó y se presentaron a la Convención Nacional. Un proceso absolutamente democrático, pero ya no el que ganaba, era el que llevaba más buses y hacía más bulla. Y ya no hubo quemas de urnas, peleas, etc. Pero, presidente, la designación del ministro Glass como vicepresidente es un tema consensuado. ¿Usted siente que hay aceptación y que la gente está contenta con esa designación? ¿Cómo se llevó a cabo esa designación? Qué bueno que pregunte, porque algún día pasará la historia, y tengo todo, ¿no? Porque los medios dijeron que yo impuse al vicepresidente. Lo podía imponer. Normalmente, en todo proceso, el candidato presidencial propone al vicepresidente, pero ni siquiera lo hice. Se propusieron como 7 u 8 nombres, se analizaron, se vieron los perfiles, se vio la necesidad de qué sector impulsar. Por ejemplo, uno era Pepe Serrano, por el sector seguridad. Pero ¿cuál era el argumento? Cualquier asesinato se lo iban a chantar al vicepresidente de la República, le iban a hacer la vida imposible. Bueno, hubo varios nombres, ¿no? Y quedaron 3 finalistas: Gustavo Yal, Pepe Serrano y Jorge Glass, porque se consideró que los sectores estratégicos eran vitales. Se votó, ganó Jorge Glass. De todos modos, el buró político, te estoy hablando a nivel de buró político, me delegó a mí como presidente para que elija entre esos 3 nombres. Había ganado Jorge Glass, tengo los papeles con la votación. Histórico eso, se filmó y propuso a Jorge Glass, y eso se propuso a la convención y la convención aprobó también por consenso en el Estadio del Aucas. Presidente, sin embargo, la estructura de su movimiento político, que ya no es nuevo, tiene 6 años, se ha ampliado, se ha solidificado a nivel nacional, y no vemos que durante estos años hubiera
un trabajo importante en la generación de nuevos líderes políticos y de nuevos actores políticos que pudieran eventualmente en el año 2017 tomar la posta de un proyecto que usted ha venido liderando. ¿Por qué sucede esto? Esto no es alivianar de alguna manera desde los procesos internos la conformación política y las estructuras democráticas. Es decir, con todo respeto, Fernando, estás totalmente equivocado, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos preocupamos. Somos muy cuidadosos de formar jóvenes. Tal vez por la personalidad fuerte del presidente no se note aquello, pero existe y para nosotros es fundamental. De hecho, hay grandes líderes que estamos formando. La propia cabeza en la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, una mujer joven de 28, 29 años. Lo que sí tiene razón es que para una candidatura presidencial, vicepresidencial del próximo periodo, todavía va a ser muy joven Gabriela. La propia gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, pero una pregunta, Vivi, ¿qué edad tienes tú? 29 años. Pero así tenemos algunas gobernadoras, la gobernadora de Tungurahua, sumamente joven. Somos muy preocupados, yo confío mucho en la juventud y en la mujer ecuatoriana. Somos muy preocupados de formar nuevos cuadros. Saca el promedio de edad del gabinete. Tenemos ministros y ministros fundamentales. Patricio Rivera, ministro de Finanzas, que es el ministro que más tiempo ha permanecido en esa cartera en el último periodo democrático. Creo que fue ministro a los 30 años. Desconfiamos muchísimo en la juventud y estamos formando muchos cuadros para el futuro. ¿De qué importancia, presidente? Porque al final de la mayor importancia. De acuerdo, pero ¿de qué importancia política y de qué fortaleza política? Porque yo no identifico, y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos del país no identifican a alguien que pudiera tomarle la posta al presidente Correa en el año 2017. Si ganamos la reelección, tendremos 4 años para ver aquello. Pero lo que sí les puedo decir es que nuestra mayor preocupación es formar nuevos cuadros. Créeme que mi mayor satisfacción personal sería cuando un joven me diga: presidente, sí hizo un buen trabajo, se sacó el área, pero ya vaya, retírese, que aquí estamos los jóvenes para tomar la posta. Presidente, nos indican que hemos llegado a la hora de programa. Podemos extender, si lo podemos extender 15 minutos más, tengo autorización para hacerlo. Ah, maravilloso. Fantástico. Ya llego de todos modos 1 de la mañana aquí, muerto por 1000, muerto por 1500. Presidente, quería hacer un par de preguntas recibidas por Twitter. Hugo Freire pregunta cuáles han sido los controles de calidad que se han implementado para que el gasto público sea eficaz y eficiente. Muchísimo, pero si eso estamos a la vanguardia de América Latina. Eso era tan caótico. ¿Cómo se llama el compañero que preguntó? Otto. No, Hugo Freire. Hugo, que yo llegué a decir, medio en broma, medio en serio al gabinete, el momento en que logremos afinar la ejecución presupuestaria me voy a mi casa. ¿Qué significaba afinar? Que se gaste aproximadamente 8% presupuesto cada mes. Al final de cada mes, 12 meses, 96, 100%, ¿verdad? Porque ¿cómo era el ciclo presupuestario? En enero, por ley, recién podías empezar a hacer el presupuesto en enero, no se hacía nada. En febrero nada, en marzo empezaba algo. Y así llegaba noviembre y se había ejecutado 30% del presupuesto y en diciembre otro 30%. ¿Ya? Entonces se dislocaba totalmente la economía y se subejecutaba el presupuesto. Ahora, en este año, en junio, 30 de junio, habíamos ejecutado exactamente el 50% del presupuesto. Entonces, no solo la forma de ejecutar el presupuesto, sino los controles de impacto, el gobierno por resultado, los ministros coordinadores están encargados de velar por la calidad del gasto. Entonces, en un presupuesto tan grande como un presupuesto fiscal, siempre va a haber ineficiencia. Pero te aseguro que somos de los gobiernos menos ineficientes de la región, y no quiero pecar de modesto, pero probablemente el más eficiente en el gasto público y en la ejecución presupuestaria. Presidente, vamos a volver, gracias a la extensión de la entrevista, vamos a volver sobre ciertos temas que dejamos pasar anteriormente. Hablamos de la soberanía alimentaria como uno de los ejes del plan de gobierno, y esto está directamente vinculado a la reforma agraria. ¿En qué condiciones podría darse una reforma agraria que yo creo que es, de alguna manera, una deuda que tiene el gobierno con los ciudadanos? Bueno, lo hemos reconocido. O sea, no hay sector en el que no hayamos avanzado, pero en algunos ha habido verdaderas revoluciones. Sector energético, petróleo, recuperamos el petróleo, manejo de finanzas públicas, educación mismo. En otros tan solo ha habido evolución. Nosotros somos revolucionarios. Entonces no hemos retrocedido en agricultura, pero no hemos avanzado a la velocidad de otros sectores. Ahora, atento. La reforma agraria no es el concepto de los 60, solo repartir tierra, ¿no? De hecho, en algunos sectores el problema es falta de tierra. En otros sectores el problema es que les sobra tierra y no saben qué hacer. Por ejemplo, comunas de Santa Elena. Como en la Constitución pusimos, y ese es otro error, ¿no? Que es inembargable, intransferible, inalienable y todos los INES que hay.
Bueno, tienen tremendo activo que no les sirve ni para hacer un préstamo para el banco. Entonces tiene que acudir el Estado. Ya estamos haciendo proyectos con asesoría cubana para poder producir esas tierras. Entonces ahí el problema no es falta de tierra, es que tiene demasiada tierra, pero no le sirve como activo. En otros sectores sí hay problema de tierra, pero el problema agrícola pasa sobre todo por la baja productividad. Y esa es la verdadera revolución agraria, la revolución en productividad. No es lo único, necesita acceso a la tierra, por supuesto, comercialización, etcétera. Pero básicamente productividad, que cada campesino tenga la mejor semilla disponible, cada ganadero la mejor raza disponible. ¿Y qué políticas públicas en concreto de fomento al sector agrícola se están planteando en el plan de gobierno? Bueno, eso ya estamos haciendo, el plan de semillas certificadas, se están distribuyendo, no tengo la cifra de cabeza, me parece que eran unas 70.000 hectáreas de maíz, que ya empezamos, pero la propuesta es llegar en todos los sectores, arroz, maíz, el que fuere, con la mejor semilla. Ahí hay lo que llaman los economistas barreras a la entrada. La semilla certificada es más cara, entonces el campesino no puede acceder a esa semilla, pero si puede acceder, ya hay un círculo virtuoso, triplica la productividad, ya puede volver a comprar semillas y continúa. Entonces ahí viene, ese es uno de los roles del Estado, superar esas barreras a la entrada, subsidiar esa semilla certificada para que cueste lo mismo que la semilla común y luego pues el campesino se genera ese círculo virtuoso. Eso ya estamos haciendo. Vamos a seguir avanzando con una pregunta de Javier y luego con Jessica. Sí, relacionado precisamente con el tema económico, hay un dato de la realidad de que muchas empresas han sido beneficiadas a lo largo de su gobierno. De hecho, grandes empresas industriales han tenido beneficios importantes, incluso la banca entre ellos. Y curiosamente, y a pesar de ello, recibe muchísimas críticas de parte de esos grupos. Pero, sin embargo, habría una crítica que se podría hacer tal vez, y quisiera saber si existe como eventualmente un reconocimiento de eventualmente un error que pudo haber sucedido en esto con la economía popular y solidaria. Como que ha habido mucho énfasis en el desarrollo económico de grandes empresas y de grandes grupos empresariales que han tenido un buen desenvolvimiento y que evidentemente ayudan al desarrollo económico en general, pero aparentemente el caso de la economía popular y solidaria no está al mismo nivel, no ha avanzado tal vez con la misma intensidad. ¿Eso es así? Y en caso de que lo sea, ¿qué tipo de mecanismos se van a plantear para superar ese déficit eventual? Pero una sonrisa, no era por tu pregunta, sino por los recuerdos. Es que ese es el izquierdismo infantil. El izquierdismo infantil cree que ser izquierdista es quebrar empresas, que paguen impuestos, que generen trabajo. O sea, no seamos ingenuos, no va a poder desaparecer el siglo XXI, el sector capitalista moderno y esa realidad que es el mercado. Lo que hay que hacer es ponerlo bajo el control social y los beneficios distribuirlos de la mejor manera. Entonces, en buena hora, pues, pero si están generando utilidades por la buena marcha de la economía. Pero esa es una de las críticas de la izquierda radical. O sea, para ellos, ser de izquierda es quebrar empresas. ¡Qué barbaridad! Allá el pueblo ecuatoriano sí vota por esas locuras. Lo importante es que se desarrollen otros sectores. Y ningún gobierno le ha dado tanto apoyo a la economía popular y solidaria como este gobierno. No tengo las cifras para decirte proporcionalmente si ha avanzado más o menos que el sector capitalista moderno. Lo que sí te digo es que ha avanzado y mucho. En compras públicas tienen prioridades, hay mucha apertura para pequeñas y medianas empresas, se ha fomentado el cooperativismo, el Consejo, no recuerdo el nombre exacto, de Finanzas Populares, está financiando las cooperativas, entonces se está dando un gran impulso a la economía popular y solidaria, pero precisamente por la naturaleza de ese sector es complicado, porque se requiere acompañamiento, asistencia técnica, etcétera, ¿no? Esos son los problemas del desarrollo, pero se da un apoyo como nunca antes en la historia. Y ha avanzado, y grandemente, las cifras exactas no las tengo. Presidente, ¿qué incentivos para la producción, políticas de fomento a la inversión privada y espacios para el libre desarrollo de la empresa privada se proponen en el plan de gobierno de Alianza País? Bueno, ya lo hicimos. Nosotros no estamos contra la empresa privada, te insisto. El socialismo del siglo XXI, el buen vivir, ese fue uno de los errores del socialismo clásico. Para evitar la explotación, como la explotación del trabajador venía la plusvalía y eso provenía de la propiedad privada de los medios de producción, había que eliminar la propiedad privada. Eso es insostenible en el siglo XXI. Cuba está saliendo de eso, ¿verdad? Flexibilizando el sistema. Y hay técnicas más modernas para enfrentar ese conflicto capital-trabajo, como lo que hemos hecho, que es único en el mundo, y verán que pronto otros países lo seguirán. Es el salario de la dignidad. El salario mínimo, como su nombre lo indica, es un mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo, pero no es el salario justo. Es perfecto que paguen el mínimo si no pueden pagar más para evitar desempleo, pero nadie me puede declarar utilidades hasta que el último de los trabajadores haya ganado el salario digno. De una manera de evitar esa explotación del capital al ser humano. Hay instrumentos más modernos
para lograr lo mismo. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, Fernando, ya lo hicimos. Está el Código de la Producción. Es después de 30 años, después de las leyes de fomento industrial, más de 30 años, en los años 60, el más completo, único y completo cuerpo de fomento a la producción, a la inversión, etc. Es cierto que no ha dado los resultados que esperábamos en el corto plazo, pero ya está dando resultados. Hay exoneraciones de impuestos, importantes incentivos, sectores prioritarios, etc. Ya existe ese paquete de incentivos. Presidente, me le crucé a Jessica que tenía una pregunta. Perdón, y no. Sí, pasando un poco al tema urbano. En la Constitución se establece el derecho a la ciudad primero y en cierta manera está vinculado con el summa causa y el buen vivir, y en el 415 se establece la viabilidad en las ciudades, ya que está un poco ligada a lo que son las ciclovías. ¿En qué sentido y en qué puntos concretos en su plan de gobierno, si llega a un nuevo periodo, fomentaría el uso de las ciclovías en las ciudades, iniciando con los parqueos, al menos en entidades públicas, y de alguna manera sometiendo o motivando a los gobiernos locales que también fomenten el uso de las ciclovías y con eso los parqueos? Ya está eso, Jessica. Está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Desarrollar movilidad segura y sustentable, asegurar el derecho a la movilidad, a la seguridad vial, ordenar y expandir el transporte público y la movilidad no motorizada. Nosotros ponemos mucho énfasis en eso, no solo por convicción, por práctica personal, ¿no? Ya hay muchos ministros que te van en bicicleta al trabajo. Claro. Entonces, pero gran parte de lo que tú dices le corresponde a los municipios. Estamos haciendo ya carreteras con ciclovías, pero en las ciudades les corresponde a los municipios. Estamos diseñando incluso, ya lo propusimos, no sé, tantas cosas hemos hecho que no recuerdo en este momento si está establecido o ya lo vamos a implementar, pero está propuesto, ordenado, un plan de incentivos, que si hace una ciclovía en un municipio, ellos pagan el 70%, nosotros el 30% para desarrollar esta movilidad alternativa. Pero estamos poniendo mucho énfasis al desarrollo de la movilidad alternativa en general y ciclista en particular. Más que nada los parqueaderos, presidente, ¿podría de alguna manera en el sector público al menos motivar el uso de parqueaderos de bicicletas con un tiempo concreto? Perdón que te interrumpa, tenemos una Secretaría de Movilidad Alternativa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se fueron a Holanda a ver la experiencia danesa, probablemente ya tienen esto y están practicando. O sea, ya hay institucionalidad, hay un responsable de hacer eso y probablemente lo están haciendo. Si no lo están haciendo, es una gran idea. Lo vamos a hacer. ¿Y hay algún plazo para esto? Es un proceso y es un cambio cultural también. Por ejemplo, respecto al ciclista, que implica un cambio cultural de fondo en el país, porque aquí en la ley es el más fuerte. El que tiene que parar no es el carro que tiene pare, es el carro más chiquito. Entonces es la cultura y la fuerza, o la anticultura, el antivalor de la fuerza. Entonces tenemos que cambiar eso y respeto al ciclista, ¿no? Mi última pregunta tenía que ver con el nivel del diálogo. Me parece que en los últimos años ha subido muchísimo el nivel del diálogo político en el Ecuador a todo nivel. Hoy en día se dan conversaciones que yo nunca antes había escuchado y creo que eso es muy valioso. Pero en los últimos meses siento de alguna manera un poco intangible que existe una subestimación desde el gobierno dentro de la conversación pública. Voy a tratar de buscar un ejemplo específico, pero a lo que voy es, si usted cree, por ejemplo, hoy día en la mañana había leído que Eleanor Roosevelt decía que, por ejemplo, las grandes conversaciones son sobre ideas, las medianas son sobre eventos y las pequeñas son sobre personas. Entonces, ¿usted cree que vamos caminando en algún momento hacia dejar de hablar sobre personas y sobre eventos y tener un diálogo más amplio y más elevado los sábados, por decirle algo? Bueno, si tú has escuchado mis entrevistas, Andrés, habrás notado que siempre me gusta hablar de conceptos, de ideas, de grandes visiones, pero el medio es tan mediocre que siempre te reducen pues, al nivel casi de la chismografía. Y los sábados otra naturaleza, pues eso es una rendición de cuentas, aunque también hay grandes ideas que se dan ahí, grandes visiones, ¿no? Objetivos sociales, cuestiones de política, hablamos de qué son los subsidios, qué es la moneda como mecanismo de coordinación, de muchísimas cosas, ¿no? Pero también el reporte de lo que hemos hecho día a día y obviamente desmentir todas las mentiras construidas durante la semana. Pero en particular, a mí de lo que más me gusta hablar es de grandes conceptos. Presidente, se nos acabó el tiempo y yo quería cerrar con dos preguntas. La primera es una pregunta que le he hecho a todos los candidatos. Llegada a una eventual segunda vuelta en la que Rafael Correa no participa y llegan Lasso y Rodas, ¿por quién vota Rafael Correa?
No quiero parecer como irresponsable, ¿no? Tal vez votaría por la juventud, pero no quiero parecer como irresponsable, probablemente anularía mi voto, porque es volver al pasado, las dos opciones. Y la segunda pregunta, presidente, que tiene más que ver con un interés mío, que además es importantísimo. ¿Cuándo ampliamos el Capwell? Eso no es responsabilidad del gobierno, pues. Por más que seamos MLC una entidad privada. Pero decretemos que Melec sea Pero los campeón, socialcristianos presidente. lo han hecho varias veces, presidente. Ellos amplían nomás cuando se les Y ocurre. eso es muy reprochable. Yo como ministro de Finanzas paré una serie de partidas palanqueadas por asambleístas para marcadores electrónicos, etc. Y había una para el graderío del Capo, pero ya la habían dado. Si hubiera sido ministro, si no lo hubieran dado, cuando yo hubiera llegado antes de otorgar esa partida, no lo hubiera dado, porque me parece incorrecto destinar fondos para entidades privadas de esa naturaleza cuando hay tantas necesidades en el país. Presidente, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle muchísimo su presencia en Fernando, HeckleCity.com y Javier, comprometerlo Jessica, a tenerlo Andrés. acá nuevamente en alguna otra ocasión. Encantado, ha sido una entrevista muy agradable. Yo confío, insisto, mucho en la juventud. Así que muchas gracias, jóvenes, por esta oportunidad. Muchas gracias a los amigos televidentes por acompañarnos. Nos vamos.